Doctor, cuénteme, ¿por qué está tan actualizado, ¿no? Una persona que regresó a Guatemala hace unos pocos años, ¿por qué está tan vigente y tan actualizado en cuanto a no solo Guatemala, sino a Alta Verapaz? Bueno, para serle sincero, nunca dejé de ver la problemática de mi departamento y del país, aún estando viviendo en los Estados Unidos. De hecho, le comento que una de las preocupaciones era ver cómo nosotros nos seguíamos reconectando. Y en su oportunidad nosotros solicitamos, por ejemplo, al Congreso de la República la doble ciudadanía, que se aprobó en el año 96. Estaba en la Constitución, pero había una nebulosa ahí. Entonces el 10 de octubre de 96 se crea la doble ciudadanía. Entonces, de esa cuenta ya nos dio chance a nosotros también de adoptar la ciudadanía de los Estados Unidos, por ejemplo. Otra de las cuestiones que nosotros hicimos en su momento fue luchar por el voto en el extranjero. Desafortunadamente este no ha funcionado en la medida que las facilidades o los tropiezos que pone el Tribunal Supremo Electoral o los gobiernos de turno no permiten que haya esa masividad o masificación en el voto. Por ejemplo, si ustedes leen lo que pasó en El Salvador o en las elecciones del pasado domingo, en Estados Unidos votaron más de 700,000 salvadoreños. Hay alrededor de unos 2 millones de salvadoreños. Nosotros en Estados Unidos actualmente tenemos 4 millones de guatemaltecos y votaron 7,000 personas, o sea, es ridículo. Pero tenemos que acudir a otras formas, como por ejemplo la tecnología, para procurar que las personas puedan votar vía electrónica, como por ejemplo, o vía correo, como lo hacen los norteamericanos. Entonces, quiero comentarle que sí mantengo actualidad y por el otro lado también me informo de cómo están las situaciones. Y cuando yo volví a Guatemala, una de las cuestiones que quería ver era cómo estaba el país. Y como usted bien apuntaba al inicio, yo me encuentro con un departamento totalmente grande, una exageración de personas caminando por las calles, hay más carros que gentes. Cuando yo crecí, si había 100 carros en todo el departamento eran muchos, y ahora no hay ni dónde parquear en las calles. Eso implica que hay una cantidad exorbitante de vehículos. Esa es una instancia que nos mueve a nosotros a pensar que aquí hay muchas cosas que están pasando. Luego, cuando nos vamos al agro, nos damos cuenta que hay una gran conflictividad agraria en la dimensión que hay tanta gente buscando acceso a la tierra, hay gente que no tiene certeza jurídica de dónde vive, y hay personas que están sufriendo también las invasiones propias de grupos que ante la desesperación quieren e invaden. Entonces, ¿pero llega al agro a través de alguna entidad, trabajando en alguna entidad? En efecto, la primera vez que fui lo hice trabajando para la Comisión Presidencial del Diálogo de octubre del 2016 a abril del 2021. Entonces, más o menos en 3 años y medio me tocó ir a visitar diferentes municipios e inclusive departamentos, porque en algún momento iba a Baja Verapaz, iba a Izabal y también fui al Petén para ver el tema de la conflictividad agraria. Y entonces nuestra función era de mediar y de buscar soluciones a los conflictos, y de esa cuenta conocí todas las plantaciones de palma africana, y para mi tristeza y dolor, el 50% del territorio de Rashujá, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Chal, está sembrado de palma africana. Entonces ahí tenemos un problema con la seguridad alimentaria, porque hay un bloqueo total para la siembra de granos básicos, y la gente también tiene una verdadera desesperación para poder sobrevivir. De esa cuenta también pude observar que necesitaba aprender de nuevo muchas cosas del país, y entonces me incorporé a una maestría en desarrollo rural, y de esa cuenta también dentro del contenido curricular de la maestría nosotros teníamos que hacer estudios de campo. E inclusive, para mi sorpresa, hicimos un estudio de campo acá en una aldea que se llama Santo Domingo Las Cuevas, en donde fuimos a indagar si las transacciones condicionadas unitarias, antes bolsa solidaria, estaban verdaderamente funcionando. Fuimos a investigar a 59 familias, y las 59 familias mandaban a sus niños a la escuela, y también fuimos a visitar
los centros de salud que donde ellas acuden, y el 97% tenía todas sus vacunas. Eso implicaba que las personas sí estaban cumpliendo con el programa. O sea, el programa en sí es bueno, lo que es malo es la corrupción que está en torno de ellos. Y quiero acotar algo muy interesante. También pude observar que en todas las escuelas rurales los maestros no asisten. O sea, no hay maestros, aparte de que la calidad educativa es muy mala. Sí. No hay asignados. Hay asignados, pero no asisten. O sea, llegan 2 días o llegan un día, no llegan a trabajar. Y entonces le quiero contar que en Santo Domingo, y por eso saco a colación la aldea, les preguntamos a las personas que por qué estaba vacía la escuela. Entonces dijeron, los maestros nos vienen y como nosotros tenemos que cumplir con que estamos mandando a los niños a la escuela, nosotros los mandamos a la escuela de Chicoco. Entonces los niños caminaban 3 kilómetros para venir a la escuela de Chicoco, porque a la escuela que les asignaban o que les correspondía, los maestros no llegaban. Y ellos querían que los niños tuvieran asistencia al 100%. Interesante dato, porque normalmente se cree que hay suficientes maestros, que los maestros sí están trabajando, que hay suficientes mecanismos de control hacia los maestros. Y bueno, hoy nos está dando un buen ejemplo de qué es lo que pasa. Todo eso pues llora sangre, porque realmente es robarle oportunidades a los niños. Un niño que no tiene escuela cerca, un niño que tiene que hacer un sobreesfuerzo, cuando en realidad pues ni siquiera la alimentación es la adecuada. ¿Qué le estamos dando? Le estamos robando hasta la mínima oportunidad. Qué interesante saberlo, pero más interesante será pues ponerle solución a esa problemática, doctor, porque realmente... Pues Penélope, que es el nombre que me gusta decirle, creo que usted acaba de usar la palabra mágica, y la palabra mágica es oportunidad. Creo que hasta el niño que vive en la aldea más recóndita del país debe tener la oportunidad para poderse educar, para poder vivir, para poder comer, para tener una vida digna. Digo oportunidad porque los que estamos acá, usted, el caballero que está conduciendo el programa y su servidor, estamos acá gracias a que nos dieron una oportunidad. Nosotros también provenimos de familias de escasos recursos. Yo conozco la suya, usted conoce la mía, y si nos ven ahora, pues nadie puede creer que nosotros pudimos de alguna manera tener la oportunidad para salir adelante. Pero esa oportunidad ocurre en el 0.1%. O sea que somos muy privilegiados los que tuvimos la oportunidad de llegar a algún lugar. La gran mayoría se queda en un marasmo, se queda en un olvido, y cada día están pensando en cómo van a comer al día siguiente. Entonces, eso es desafortunado. Creo que todos los guatemaltecos y guatemaltecas debemos de tener una oportunidad tan siquiera en la vida, y particularmente las nuevas generaciones. Algunos viviendo el día a día, doctor, y otros migrando, pasando grandes penas, tratando de sacar a su familia adelante. Se van a los Estados Unidos corriendo riesgos, a pasar penas, y aún así no se logra el sueño americano. Fíjese que es algo muy interesante que usted acaba de tocar, porque fíjese que en la medida que se van cerrando las puertas en el agro altaverapacense, empiezan los quechís y poconchís a migrar. La migración nuestra data aproximadamente de 10 años, y actualmente les cuento una noticia que es feliz para los que quieren ver la dolarización del quetzal, pero que es infeliz para las tierras que se quedan, para las madres abandonadas, para los niños sin papás, etcétera, o mamás inclusive, porque he visto casos en donde se va la madre y se queda el padre cuidando. Y quiero comentarles que el año 2023 ingresaron al departamento de Alta 850 millones de dólares. Eso es un montón de dinero. Producto de remesas. Sí, producto de remesas, y nos ubica en 10 años en el 6º lugar en receptores de remesas a nivel nacional. Y aparte de ello, según el Banco de Guatemala, aproximadamente 60,000 personas son las que están ubicadas como las que están enviando ese dinero. Y quiero decir algo, nosotros hicimos un estudio en Caquipec, que es una aldea que antes era mitad Chamelco, mitad San Pedro Cachá, pero ahora es de Chamelco, en donde hay más o menos 250 familias, y más o menos el 60% tiene uno o dos
miembros de su familia mojados, o sea, migrantes. Pero quiero acotar lo más interesante. Las personas que menos dinero envían son 2 salarios mínimos, son 7.500 quetzales, y los que más envían 4 salarios mínimos al mes. Entonces imagínense, van ustedes a ver, ahí van a ver viviendas muy mejoradas, hermosas viviendas, van a ver terrenos. Y ahora también está en San Juan Chamelco implementándose el cultivo del brócoli, y ya hay más de 700 agricultores en esa carrera de brócoli que tiene un criterio de exportación. Sin embargo, los migrantes, a través del dinero que han enviado, también les han permitido a sus familiares adquirir terrenos para dedicarse a otro trabajo agrícola que no necesariamente sea sembrar maíz y frijol. Entonces, es muy interesante, digamos, que Guatemala recibió este año sobre 20,000 millones de dólares en el año 2023, que sobrepasa inclusive el presupuesto de la nación, y sobrepasa las exportaciones las exportaciones, y sobrepasa la cantidad dineraria que se recibe de moneda extranjera. O sea que los migrantes son ahora los que actualmente mantienen la economía, mantienen el Producto Interno Bruto, más o menos continúan con 20%, y claro, había una presunción del gobierno actual que decía: nosotros no colapsamos a pesar de la pandemia. No colapsamos porque las remesas nunca dejaron de llegar, y entonces aún con la pandemia los ingresos son astronómicos. El país que más remesas recibe es México, que actualmente está alrededor de los 45,000 millones, y nosotros no nos quedamos atrás, seguimos después de México a nivel latinoamericano con 20,000 millones de dólares. Pero eso conlleva una serie de problemas, muertes en el... Perdón. Lo interesante, antes de que continúe, lo interesante entonces sería, bueno, si estamos recibiendo esas remesas, estamos orientando a la población, estamos orientando a esas personas que reciben esas remesas a invertir, o solo están gastando. Es una excelente pregunta y se la voy a contestar con mucha prioridad. Según el Banco de Guatemala, el 41% de cada dólar que se recibe lo están invirtiendo en vivienda, en compra de vivienda, en remozamiento de vivienda o en compra de terrenos. Pero hasta hace más o menos unos 5 años todo se despilfarraba. Estaba más o menos un despilfarro en donde probablemente la inversión era el 20%. Para el caso de Caquipé, que fue el objeto de mi estudio, el 48% se va a inversión. Y es muy interesante porque los que están allá, en vivienda, en terrenos y en construcción y en cultivos. Sí. Es muy interesante, y quiero comentar algo más. Una de las cuestiones más interesantes, si usted tocó un punto pero fundamental, es el hecho que el Ministerio de Economía debe de promover y tener un censo, una estadística de todas las familias migrantes, para procurar en ellos incentivar la idea de micro, pequeñas y medianas empresas. Porque a veces hay personas que han venido deportadas después de 15, 20 años, y cuando llegan se encuentran con la sorpresa que no hay absolutamente nada. Otra de las cuestiones de las remesas es que hay una presión por la cantidad de dinero que ingresa, que hay una promesa del actual gobierno de crear el Banco del Migrante. Esa es una solicitud de hecho que ha venido generándose desde la voz de los migrantes pidiendo que se dé el Banco del Migrante acá en Guatemala. Interesante, porque, bueno, tendría que ser de doble vía, doctor. ¿Sería posible eso? Porque igual, por ejemplo, no sé si en Los Ángeles o cuál sea la ciudad donde más inmigrantes guatemaltecos hay, se pudiera tener el banco para que allá ellos depositen, se transfiera el dinero hacia el banco acá en Guatemala, pero que no sufra pues tanto por los impuestos, por la tasa de cambio. Correcto. ¿Es posible? Es posible, inclusive Banrural que maneja, antes manejaba el 90% de las remesas, ahora maneja el 62% de las remesas. Tiene una especie de cajas rurales en algunas ciudades importantes de Estados Unidos para que de ahí se haga el depósito directo a través de Banrural. Y eso, pues, la bancarización que ha hecho México, ya México tiene sus sucursales de bancos mexicanos en los Estados Unidos.
Claro, es un poquito complicado porque hay que atenerse a las condiciones que son muy estrictas de la Reserva Federal y del Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, por el tema de que son sumamente cuidadosos con el tema del lavado de dinero. Y entonces ese sería probablemente uno de los valladales más críticos. Aunque otra cosa interesante es que no puede ser posible que manden 20.000 millones, también ya hicimos un estudio que el lavado de dinero no rebasa el 5%. O sea que sí es buen dinero el que mandan los dineros. Sí, no, eso definitivamente, no sé quién lo podría dudar, es el dinero producto del trabajo diario y trabajo de 11, 12 horas diarias. No trabajan como nosotros que trabajamos 8 horas y ya nos estamos quejando. Allá verdaderamente se trabaja. Pues los que hemos estado allá bastante tiempo nos hemos dado cuenta de eso. En efecto, así es. Bueno, doctor, entonces dígame, con todo lo que usted ha visto acá en Alta Verapaz, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde cree que podemos encauzar a Alta Verapaz? ¿O hacia qué camino tenemos que tomar los altaverapacenses para verdaderamente subir en los índices de desarrollo, para que verdaderamente la brecha entre la riqueza y la pobreza se acorte cada vez más? Bueno, para empezar, creo que los capitalistas que generan una gran cantidad de ganancias debieran de ir a un tema fundamental que ya se da en muchos países del mundo, que es la humanización del capital. Creo que las grandes empresas o los grandes capitales de Alta Verapaz... Un momentito. ¿Qué es la urbanización? Humanización. Humanización. Humanización del capital. En la humanización del capital se interpreta como que parte del dinero que ellos adquieren, que ellos ganan, que esos dividendos puedan ser compartidos con sus empleados o puedan ser compartidos con programas de trabajo que vayan a servir como formas de desarrollo, por ejemplo, mejorar carreteras, mejorar viviendas. Sí. Doctor, porque si no iban a decir un comunista más. No, es un tema que se utiliza ya en muchos países de Europa, eso no es nada nuevo. Los mismos chilenos en su momento han hecho una política en la cual se está buscando la posibilidad de que las personas que están en pobreza puedan tener más oportunidades. Esa es una instancia. La otra instancia es que usted debe de recordarse que hay una asignación del Estado para los departamentos y eso se maneja a través de SEGEPLAN, se maneja a través de los comités de desarrollo, los consejos de desarrollo departamental, municipal, etc. Fíjese que en Alta Verapaz en los últimos años se habla de presupuestos de 200, de 240, creo que en una ocasión hasta 260 millones de quetzales, que vienen por concepto de la asignación del Estado de ese 12% del presupuesto nacional. Para este año no he visto la estadística, pero rebasan los 200 millones, creo que el año pasado fueron 240 con algunos ajustes. En efecto, mucho de ese dinero tiene que ir a obras municipales y las obras municipales están sobrevaloradas. Hay una gran cantidad de coimas, hay corrupción en las empresas que se dedican a hacer las obras, entonces una obra que podría costar 20 millones cuesta 40 y esos 40 millones que son distribuidos en coimas que van desde la gobernación hasta muchos de los otros elementos que están alrededor de los proyectos. Creería que una de las maneras más puntuales para empezar el desarrollo es que empecemos por limpiar las finanzas, que empecemos por ver la transparencia en el manejo de los dineros públicos. Y para ello sí se tiene que ser muy estricto con el tema de la asignación de proyectos y muy estricto con el tema de cómo los municipios están manejando las municipalidades. Hay alcaldías que no llegan a mucho dinero y cuando usted ve el término de un ciclo de 4 años de un alcalde y sale con 8, con 10, con 15 millones y en donde usted no lo puede creer, por ejemplo en Taquín, o no lo puede creer en Cajabón o en otro lugar. Entonces yo diría que lo primero es transparentar para poder sacar y hacer proyectos de beneficio colectivo. Bueno, pero eso es tenemos que ser muy responsables también todos, porque ese es un trabajo no solo de los
gobernantes, sino que también de nosotros los gobernados, ¿no? Porque realmente si no ejercemos una auditoría social, si no participamos, si no nos informamos, todo se queda en palabras bonitas, en lo ideal, en sueños, y la realidad sigue siendo pues la corrupción. Yo creo que hay que llamar a la sociedad civil, hay que llamar a la gente honesta, hay que llamar a la gente que tiene un concepto de ciudadanía para que provoque realmente una verdadera gobernanza y gobernabilidad. Aquí muchas personas utilizan esa terminología cuando son terminologías anglosajonas. Sin embargo, ahora ya está de moda, entonces hay que aprenderla a usar. Pero digamos, mucha gente habla de gobernanza y no habla de gobernabilidad. Francamente es una dicotomía. Si no hay gobernanza, no hay gobernabilidad. La gobernanza tiene que emerger de las necesidades y las exigencias del pueblo, de la población, que exige al gobierno para que lo haga. Y la gobernabilidad significa que el gobierno cumpla con lo que le ha ofrecido al pueblo, tanto en obras como en desarrollo en general. Exactamente. Ahora, y lo último que usted dijo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Para que eso no se quede solo en palabras, creo que debe de haber una participación ciudadana. Y lo primero que tienen que hacer las autoridades es invitar a los ciudadanos probos, a los ciudadanos honestos, para que conformen una comisión de veeduría en donde vean cómo se transparentan los procesos. Por ejemplo, si vamos a ir a ver una carretera a Caón, un colectivo social de Caón tiene que ir a ver esa carretera para ver si la están haciendo correctamente bien o no. Porque hay un problema. No es posible que yo soy una persona que estoy encargado de supervisar una obra, pero no tengo vehículo y me voy entonces en el vehículo y con viáticos que me da el que está haciendo la obra. Entonces, obvio, ahí no puedo yo tener una independencia para valorar la calidad o la poca calidad de la obra. Sí, eso tiene razón. Pero el punto está de que hay gente que quiere ejercer la auditoría también, pero se ha vuelto un grupo cerrado, el grupo de sociedad civil, que supuestamente es el que nos representa, pero es un grupo cerrado. Ellos tienen la idea de que solo ellos tienen la autoridad para ejercer la fiscalización. ¿Cómo se puede abrir ese grupo a mayor participación? Bueno, de manera individual, todas las personas tenemos el derecho de poder, como ciudadanos, ir a reclamar, ir a fiscalizar y a ver cómo se están transparentando o se están violando los códigos de una construcción. Si hay un grupo cerrado, pues podemos hacer otro grupo, o 2 grupos, o 3 grupos. Yo no creo que haya ningún problema. Al revés, creería que cuanto más participación ciudadana se tenga, más maneras vamos a tener para buscar que las instancias laborales, que las instancias de trabajo se puedan hacer de una manera totalmente idónea y se puedan hacer totalmente sin corrupción. Uno de los principios básicos que hay ahora en el gobierno es combate a la corrupción y a través del desarrollo social. Son los 2 ejes más grandes que se ponen, aparte de los 10 puntos medulares que tiene la propuesta de gobierno que tomó posesión el 14 de enero. Entonces yo creería, Gloria, que todos los ciudadanos debemos de ver con optimismo la posibilidad de cambio, porque realmente también muchas personas han abandonado el tema de constituirse en actores sociales para ver cómo las cosas públicas se mueven, porque no se ven resultados y hacen caso omiso de las observaciones que se dan. Está diciendo este gobierno que va a respetar la reclamación o va a respetar la denuncia de hechos que son probados y que indiquen que algo no se está haciendo bien. Y yo creería que sí tenemos una nueva oportunidad para que en todos los municipios y grupos distintos puedan hacer fiscalización social. Sí, yo creo que todos estamos llenos de esperanza ante este nuevo gobierno, ante esta nueva era, ante esta nueva propuesta. Estamos llenos de esperanza y
pues una de las cosas precisamente es que platicaremos más adelante con el doctor Miguel aquí en Perspectivas, es sobre hacia dónde vamos, hacia dónde conducimos a nuestro departamento. Estamos aquí en Perspectivas, nos vamos a una pausa comercial. Perdón, no entendía que me decía usted el tiempo, Sí. pero es que yo no había visto a usted y no me nada en Ya se habían pasado los 15. Sí. Entonces tenemos cuánto tiempo. Creo que cada 15. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar? Diga, por ejemplo, si a usted le tocara estar